Descubre los cambios más recientes en la contabilidad electrónica. Acompaña a Yadir Albor en este espacio informativo, solo por IMEFI TV. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y colegas de Contador Digital? Un placer saludarles en un capítulo más de su programa Contador Digital. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema que hasta parece una realidad o ficción. Y decidí tocar este tema porque es una inquietud que muchos tenemos en realidad a qué nos esperan las reformas laborales en el 2026. Sabemos que en los últimos 2 años hemos tenido reformas muy importantes como por ejemplo las vacaciones, también el tema de la ley de retiro y cesantía y vejez, el monto que tenemos que ahorrar, el aumento del salario mínimo, varias cosas que en realidad han venido impactando todo este tema laboral y que yo sé que los trabajadores lo merecen porque teníamos muchos años donde este tipo de reformas no se habían gestado. Sin embargo, de repente creo que a los empresarios, los emprendedores, los empleadores, nos está lloviendo sobre mojado. ¿Por qué? Porque pues obviamente seguimos pagando impuestos, eso no va a parar, las necesidades del gobierno siguen creciendo y al mismo tiempo tenemos que cuidar esta parte laboral, cuando de verdad los colaboradores son muy importantes para el funcionamiento de una empresa. A mí no me gusta llamarles empleados o trabajadores, creo que son colaboradores que ayudan a que crezcan nuestros negocios, las empresas y demás. Pero entonces de repente por ahí sale un periódico con una noticia que habla de 41 iniciativas de reforma en torno a todo este tema laboral. Y yo dije, bueno, pues vamos a investigar y vamos a platicar un poco acerca de ellas para ver qué es lo que nos podría esperar. Definitivamente un programa para hablar de 41 sería imposible, pero vamos a tratar aquellas que obviamente ya están en Gaceta, ya están turnadas a una comisión y que van a seguir avanzando y cuál es el impacto que podría tener obviamente estas reformas en nuestra nómina. Así es que sin mayor preámbulo, pues voy a empezarles a platicar acerca de ellas. Y yo creo que la más importante y la que ha venido sonando durante mucho tiempo es aquella que habla de la jornada laboral a 40 horas. Inclusive, esta iniciativa ha sido presentada desde 2 francos diferentes o 2, en este caso, partidos, que una es por el Partido del Trabajo y la otra presentada por un diputado, Juan Ignacio Zavala, donde lo que ellos hacen mención y que esta de verdad ya está en mesas de trabajo con la Secretaría del Trabajo y que muy probable esta sí se lleve a cabo, habla de que ya no recordarán que la Ley Federal del Trabajo habla que por cada 6 días de trabajo tienen derecho a un día de descanso con goce de sueldo. Entonces, esta reforma lo que dice es que ahora van a ser obligatorios los días de descanso sábado y domingo, es decir, 2. Si descansamos 2 días y solo laboramos 5, eso implicaría que la jornada se reduce a 40 horas. Ahora, ¿dónde realmente va a tener impacto esta reforma? Porque muchas de las empresas solo laboran de lunes a viernes. Creo que eso no tengo una estadística, pero sobre todo va a aplicar en aquellas empresas que trabajan las 24 horas por turno. Porque hoy en día, al cubrir 48 horas a la semana, las podrías haber cubierto en una sola, en 5 días. Eso implicaría que tu jornada fuera aún mayor. Pero ahora que te obliguen a que sean 40, el impacto que podría tener este tema sería que esas empresas que sí trabajan por turnos y por horarios, ahora tendrían que
contratar ya sea a más personal para cubrir esos turnos o que ese tiempo adicional que estas personas se tendrían que quedar estaría considerado prácticamente como horas extras. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo cual tendría un impacto tanto en el salario base de cotización, tanto en temas como salario base de cotización de entrada en la ley del IMSS, en el pago del ISR, ¿no? Porque acuérdense que ahí hay una exención de las horas extras de hasta 9 horas por semana, 3 días a la semana, 3 horas por día. O sea, sí tendría un impacto en cadena de acuerdo a la operación que tenemos en la empresa. Si hoy en día en tu empresa solo laboras de lunes a viernes, ya estás cumpliendo con esta reforma porque prácticamente trabajan 40 horas. Pero aquellas empresas que trabajan de manera continua, pues iban a tener un impacto importante que desde el año pasado, porque esta reforma ya tiene un año tratándose de madurar y de que obviamente sea aprobada, pues sí tenía, recuerdo el año pasado con algunos clientes que sí trabajan por horas, pues habíamos visto este tema de que entonces lo que tendría que estar sucediendo es o contratar a más gente para cubrir todos los turnos o a estas personas que se van a quedar más horas, pues obviamente pagarles horas extras y insisto, esto tiene un impacto muy importante tanto en el pago de ISR como en el pago de las cuotas obrero patronales para el seguro social y sobre todo en la planeación y flujo de efectivo que va a tener la empresa. Entonces esto es de verdad muy importante y creo que sí tenemos que tomarlo en cuenta porque esta sería de las reformas que muy probablemente sí entrarían en vigor para el siguiente año, ¿no? Entonces, ojo con ella. Segunda reforma que también ha sido muy sonada, habla de la transparencia salarial en las vacantes, ¿no? Esta ya está en el Senado, esta fue propuesta por la senadora Marta Lucía Michelle de Morena, y esto, y créanme, y voy a moverme a otro archivo que estaba armando, porque hay más de 3 iniciativas que hablan acerca de esta transparencia. ¿A qué hace referencia o qué es lo que quiere esta iniciativa? Déjenme aquí ponerle, contiene transparencia. Miren, ay no me salió, válgame el Señor, pero aquí voy a poner porque deben de estar al final. Transparencia. Estas lo que hablan es que hoy en día sabemos que quien está en la parte de reclutamiento utiliza obviamente plataformas, puede hacer publicaciones en redes sociales, puede estar afiliado a alguna bolsa de trabajo, pero estas iniciativas lo que proponen es que en todas las vacantes aparezca el tabulador de los salarios a los que puede acceder este trabajador. En muchas de las publicaciones de las vacantes lo que solemos saber es sueldo según aptitudes. Y aquí dice, no es según aptitudes. Tú ya tienes un tabulador, tú ya sabes cuánto es tu mínimo y tu máximo y esto tendría que estar visible para aquellos trabajadores que quieren acceder, ¿no? Inclusive lo que dicen es, proponen obligar a los empleadores a incluir salario o rango salarial en todas las vacantes publicadas, ¿no? Y esa misma iniciativa, pero desde otra perspectiva, lo que dice es que tendríamos que indicar si el salario es bruto o es neto, ¿no? Porque solemos publicar, 15,000 pesos, sí, es bruto o neto, porque obviamente tiene un impacto en el flujo del efectivo, ¿no? Y la otra es que, hablando también de esta transparencia, propone la obligación de transparencia y evitar discriminación más bien, que la remuneración o el salario que tú publiques no sufra discriminación por género, ¿no? Porque
A lo mejor tú pones ahí sexo mixto. Bueno, obviamente yo no soy experta en publicar vacantes, más de uno ustedes sí lo serán, pero cuando tú publicas inclusive puedes poner qué prefieres y que sea hombre o mujer, ¿no? Y hay muchos empleadores que de acuerdo al género pueden discriminar e inclusive disminuir su vacante de salario. Entonces, esta básicamente habla que el que va a emplear tiene que ser lo suficientemente transparente para que aquellos que quieran, obviamente, acceder a este empleo o postularse, tengan toda la claridad y la transparencia de a dónde se van a contratar, cuánto les van a pagar y obviamente que no exista esa discriminación por género, ¿no? Creo que esta no tendría mayor impacto o no sé, ¿no? Porque hoy en día no sé cuál sea su experiencia en cuanto al reclutamiento, pero de repente tardan algún tiempo en llegar currículums y que todavía tú tengas algún sesgo de información, va a limitar aún más la contratación, ¿no? La siguiente habla de el ISR en el aguinaldo. Y este tema, ojo, porque aquí hay dos iniciativas. Una viene desde el año pasado, no ha prosperado mucho, pero una iniciativa hablaba de incrementar el aguinaldo de 15 a 30 o 40 días. La verdad es que esa ahí sigue como pasmada, sigue presentada y publicada en la Gaceta. De esa no voy a hablar hasta que no tenga la claridad, pero esta de el ISR en el aguinaldo sí está contemplada. Obviamente lo propuso los legisladores del PAN y lo que quieren es incrementar la parte exenta del aguinaldo. Recordemos que en la ley del ISR, el artículo 93, hace mención que solamente son exentos 30 UMAS del aguinaldo. La propuesta lo que dice es 30 UMAS, pues no es suficiente para alguien que tenga un promedio, y déjenme decirles que aquí muy interesante porque las iniciativas inclusive muestran estadísticas de cuántas personas ganan el salario mínimo más del mínimo, y de acuerdo a esa estadística que dice esta iniciativa, considera que lo ideal que debería estar exento debería ser por lo menos un salario mínimo. Un salario mínimo es lo que debería de estar exento para que más trabajadores no pagaran el impuesto por el excedente del aguinaldo. Pero ojo, porque están de acuerdo que si pasara la segunda propuesta de incrementar el aguinaldo, pues entonces no sería suficiente un salario mínimo. Entonces, esa pues me suena interesante porque inclusive recordarán, y voy a aprovechar para invitarlos porque próximamente tendremos nuestro afamado y siempre bien recibido taller de cierre fiscal de las nóminas. Pero en relación a este tema, siempre hemos platicado de qué pasa si yo le exento más aguinaldo al trabajador, porque puede suceder, ¿están de acuerdo? Siempre pongo el ejemplo de qué pasa si el trabajador está en mayo y en mayo, obviamente renuncia, le pago el aguinaldo, se lo exento, regresa en agosto y en diciembre se lo vuelvo a pagar. Entonces, creo que por ahí los espero para ver qué es lo que vamos a hacer con esta parte exenta, pero ojo, esta sería la tercera iniciativa, incrementar el exento en el aguinaldo. Así es que, pues, no sé cómo vayamos, qué vayan opinando, yo los voy a leer, pero mientras vamos a ir a un pequeño corte comercial. Hola a todos, mi nombre es Alberto Monroy Salinas y los queremos invitar al curso que es Finiquitos, Contratos y Liquidaciones con ayuda de la IA, donde pues nos vamos a ayudar de esta herramienta que está muy de moda. Precisamente para los contratos vamos a ver los procesos de determinación del impuesto de la renta respecto a los trabajadores. No se lo pierdan, los invitamos, inscríbanse en el medio.
tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar saludándoles en este día para invitarlos a el evento que vamos a hablar de la ética profesional y de los aspectos penales que están incorporando al Código Fiscal de la Federación. Así es que los esperamos próximamente a través de IMEFI Capacitación para poder hablar sobre el tema de la ética y moral, la estructura del Código de Ética Profesional, también para hablar de estos postulados básicos del Código de Ética Profesional: integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad, comportamiento profesional, y referente a los aspectos que nos deparan hacia adelante también con un aspecto penal del Código Fiscal de la Federación. Así es que acompáñanos próximamente, ahí están los datos, inscríbete, será un gusto saludarte, estamos en contacto, saludos, bye. Mis queridos colegas y amigos, estamos de vuelta con este programa que denominamos las 41 iniciativas de reforma en torno a los temas laborales, ¿no? Y llevamos revisados 3, pero antes de continuar quiero agradecerle a Grace, mi querida Grace de Grupo AIA, que siempre nos acompaña. Un saludo también a ti, mi querida Grace, y a toda nuestra audiencia, ¿no? Y entonces, continuando con otra iniciativa que también fue propuesta, está el tema del incremento del salario mínimo, que sabemos que cada año está presente, y hemos tenido 2 incrementos que la verdad nos han fortalecido con los trabajadores, y ya algunos empleadores nos han pegado de manera dura con ese incremento de más del 20%. Pero en este caso, Movimiento Ciudadano dice que el incremento del salario mínimo debería ser para cubrir por lo menos lo de 2 canastas básicas, lo cual implicaría que para 2026 la propuesta del incremento salarial fuera del 17% en el salario mínimo. Bueno, el incremento del salario mínimo fuera el 17%. Vamos a esperar, no tardamos mucho en que la Comisión de Salarios publique el incremento. Sabemos que tienen que tomar en cuenta lo que es la inflación y obviamente el incremento para alcanzar a comprar lo mismo que el año pasado con el salario mínimo, y estemos muy al pendiente porque son de los indicadores que más nos pegan para, obviamente, todos los que pagamos nómina, ¿no? Siguiente iniciativa que suena muy loca, pero el otro día estaba yo escuchando que ya está por publicarse, o ya se publicó, una ley en defensa de las mascotas cuando hay una separación, ¿no? Recuerden que hoy ya ese término de perrijos o gatijos está muy de moda, lo cual todavía en mi mente no logra entrar con toda la suavidad que debería ser. Todavía hay algunos momentos donde sí me genera cierta incertidumbre y inquietud, porque si bien es cierto que una mascota te proporciona amor, cariño, paz, tranquilidad, lo que quieras, creo que no se puede igualar a un hijo, ¿no? Quienes tenemos mascotas y hijos creo que sabemos diferenciar esa parte, pero también me queda claro que una mascota es más fácil que la deje sola a que deje solo a un hijo, ¿no? Pero bueno, después de esta catarsis, que pido una disculpa por no centrarme en lo objetivo, hay una ley donde ya cuando hay una separación tú puedes pelear la custodia de la mascota. Bajo ese mismo tenor, hay una iniciativa que fue presentada por la senadora Salcy de León Villard de Morena, donde pide que el empleador, en este caso el patrón, debería de conceder por lo menos 2 días de permiso con goce de sueldo al año para cuidar a tu mascota. Quiero pensar que porque se enfermó por demás, pero bueno, ahí está la iniciativa. Yo voy a dejarla sin comentarios, ahí ustedes lo tomarán, pero pues si ha costado trabajo en las empresas y todavía es una pregunta que te hacen, si el papá tiene derecho de incapacidad cuando nazca un hijo, imagínense ahora por cuidar a una mascota, ¿no? Pero insisto, sin comentarios.
Una sexta iniciativa que está presentada, en este caso por el PAN, es una iniciativa de permiso menstrual. Sabemos que en el ciclo de la vida las mujeres solemos tener 3 días al mes, si no es que hasta más, donde pues obviamente todo nuestro cuerpo se altera, y aquí habla que el patrón debería de conceder bajo certificado médico que se pudiera ausentar la trabajadora mujer de 1 a 3 días de acuerdo a su periodo y obviamente al estado de salud en el que se encuentre. Pero no solamente eso, la iniciativa dice que además propone que exista una sanción que vaya de los 5,657 a los 169,710 por aquellos patrones que no den permiso de ausentarse por este tema del ciclo de la vida, ¿no? Yo, creo que como mujer siempre vamos a pelear por los derechos de la misma. Lo único que digo es que la vida sigue y que si estamos pidiendo tener igualdad, pues creo que dentro de eso debería de turnarse con mayor objetividad esta reforma, ¿no? Pero bueno, déjenme continuar porque por aquí tengo otras que también me gustaría mencionar. Fíjense que hay una iniciativa de reforma que habla de que debería de existir exención de pago de ISR o tener una tabla diferente cuando los trabajadores tengan de 18 a 29 años, ajustar la retención de ISR aplicable. Esta iniciativa fue propuesta por Asael Hernández del PAN, está turnada a una comisión para el análisis y bueno, hoy en día hemos visto que el gobierno ha impulsado durante mucho tiempo la parte de jóvenes construyendo el futuro y hay muchas cuestiones inclusive a nivel patrón donde te dicen que si tú contratas a jóvenes que nunca han trabajado, pues no pagas el IMSS por el primer año, algunos otros incentivos, pero esta sí me parece en particular algo muy curiosa porque prácticamente hablan de que en esa edad de 18 a 29 años el pago de tu impuesto debería diferir de los que tenemos un poquito más de experiencia en la vida y yo quiero pensar que alguna justificación de esta iniciativa sería que en esos años estás construyendo el futuro de tu vida, pero pues ojalá los jóvenes tuvieran la madurez para aprovechar ese impuesto que no van a pagar si es que procediera obviamente esta iniciativa, ¿no? Ya hablamos de la del aguinaldo, la de la reducción de la jornada, igualdad de salario, pues esa siempre ha estado por aquello del tipo de género. Y esta otra que habla de reforma al artículo 133 que habla de prohibiciones de los patrones que propone Pedro Vázquez del PT, en realidad me pareció muy interesante porque dice que el artículo 133 debería de aparecer como prohibición que el patrón boletinara al trabajador. Y en la exposición de motivos, si alguien nos manda correíto o se comunica, yo con mucho gusto le puedo pasar las ligas para que lea las iniciativas, pero esta iniciativa en específico, déjenme por aquí la voy a buscar porque por aquí la tenía, me llamó mucho la atención porque esta iniciativa del artículo 133 habla de que hoy en día los trabajadores entienden el término boletinar al trabajador, ¿no? Entonces, que si hay una lista negra donde tú puedes consultar si el trabajador ya tuvo una demanda laboral, cuántas veces ha demandado y en consiguiente abstenerte de contratarlo. Entonces, esta iniciativa dice que los patrones no deberían de boletinar a los trabajadores en son de cuidar obviamente la salud de la empresa, lo cual
creo que más de uno no estaríamos de acuerdo cuando hemos tenido situaciones difíciles donde los trabajadores nos han dejado problemas muy grandes, ¿no? O ¿cuántos no sabemos de aquellas historias de terror, de aquellos que llegan, se emplean y terminan demandando y es un modo vivendi? Pero bueno, no voy a discutir esta iniciativa, solamente se las dejo ahí sobre la mesa, ¿no? También habla, déjenme platicarles de una iniciativa más, que por aquí tiene esta senadora, es más, esta sí la tengo aquí, una iniciativa que fue propuesta por el Partido Verde, que ya está en la Cámara de Diputados, donde habla que se tendría que reformar el artículo 93 de la ley del ISR para ampliar las exenciones. Y, por ejemplo, recordarán que en la fracción primera, donde hablamos de horas extras y hablamos de primas dominicales, sí, son horas extras y primas dominicales, siempre habla de que quien gana el salario mínimo tiene exento lo que dice la Ley Federal del Trabajo, y quien gana más de un salario mínimo solo tiene exento la mitad de estas prestaciones. Y la propuesta de del Partido Verde es que se amplían esas exenciones y, por ejemplo, en el caso de las horas extras, habla de que no se debería limitar a un salario mínimo, sino a 4 salarios mínimos. Hasta 4 salarios mínimos con las horas extras, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, no deberían de estar exentas al 100%, ¿no? Y habla de un equivalente o una proporción de de hasta el 70% después de esos 4 salarios mínimos. También habla acerca de las gratificaciones que vienen en la fracción 14, donde ya se menciona que deberían estar exentos hasta un límite de 3 veces el salario mínimo. Lo que me llama la atención en estas iniciativas es que siguen haciendo referencia al salario mínimo, cuando sabemos que para las exenciones tendríamos que hacer referencia al valor de la UMA. Pero yo quiero pensar que esta iniciativa habla del tope del ingreso bajo el cual el trabajador no pagaría, pero la exención tendría que seguir siendo obviamente a valor UMA. Insisto, hay más de 41 iniciativas. La verdad es que algunas parecieran ser muy intrépidas. Otras, pues obviamente, tienen alguna lógica y algún sentido relativo a mejorar, obviamente, al trabajador, mejorar el ambiente laboral, muchas cuestiones. Pero pues todo esto sigue en una iniciativa. Lo que sí tenemos que tener claro, que sí está en firme para 2026 y que va a impactar el cálculo de nuestra nómina, que siempre debemos de tomar en cuenta, es el incremento del salario mínimo, el incremento de la UMA, la UMI, y no olvidar el cambio que tuvimos a partir del 2023 para el rubro de cesantía y vejez, que acuérdense que va aumentando de acuerdo al año y al salario que yo tengo, cuál es el porcentaje que el patrón va a aportar. Y pues bueno, espero que este programa les haya sido de utilidad. Insisto, todos son iniciativas, todavía no hay nada en firme. La que tiene la mayor posibilidad es la reducción de la jornada de trabajo. Dentro de esas, pues hay muchas más que intentaremos ir recabando. La verdad es que no todas todavía están en comisiones o en Gaceta, y mientras no estén ahí, pues se quedan como buenas voluntades, ¿no? Antes de terminar, me gustaría saludar a Ana María Camargo, gracias. René Vázquez, qué gusto saber que estás por aquí, René. Y Paulina Jiménez,
Gracias, Pau. De verdad que siempre para mí lo importante es compartirles información y obviamente que no se dejen engañar, ¿no? Ni obviamente los tome por sorpresa y se preparen para un futuro. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que nos acompañen en el curso de reformas, que es escasamente en 2 semanas. No se lo pueden perder, va a estar buenísimo, porque ahora sí el terrorismo fiscal llega con todo para este 2026, así es que prepárense, ahí los vemos y pues yo los espero en los cursos que vamos a tener próximamente en esta su casa IMEFI. Antes de despedirme, no me resta más que agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la oportunidad que le da una servidora de poder estar con ustedes y acompañarlos, y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén, sin importar el tiempo y la distancia. Nos vemos en un próximo capítulo de Contador Digital. Descubre los cambios más recientes en la contabilidad electrónica. Acompaña a Yadir Albor en este espacio informativo, solo por IMEFI TV.